Advertencia, los videos de este canal en su mayoría son opiniones personales, no son para tomarse como verdad absoluta. Estos videos se hacen a manera de invitación para que todos opinemos. Si no te gusta lo que escuchas, puedes quitar el video en cualquier momento. Pues cómo no darles gusto si ya conocen mi talón de Aquiles. No existe tema musical más apasionante para mí que este. Este disco en específico es tan importante para mí que, como les platiqué en mi video de Nirvana pasado, siento que después de digerirlo y entenderlo, me plantó la idea de que de una u otra manera tenía que vivir de la música. En otras palabras, In Utero o In Útero me hizo no solamente ser un fan de música, me hizo enamorarme de ella. El único tatuaje en mi cuerpo no son ni los nombres de mis hijos ni un corazón con alas arriba de las nalgas. Es el ángel del In Útero. Así que antes de que empecemos a extrañar el confort de estar triste, suscríbanse al canal y denle un clic a la campanita de antiácido sabor cereza que está al lado. Esto les va a avisar cada vez que subamos un video nuevo. La mayor parte de mi niñez la viví en un pueblo pequeño de Texas. En ese tiempo me gustaba mucho ir a la biblioteca a alquilar libros de miedo. Me los llevaba a la casa, los leía, me asustaba, los terminaba y los regresaba y recogía otro. Este proceso se repetía todas las semanas hasta que un día alquilé un libro de símbolos ocultos en bandas de rock. Para mí el rock era como que algo que me daba curiosidad, pero en realidad no me interesaba mucho. En esos tiempos y en ese lugar escuchábamos rap, música dance, bastante pop y pues cosas por el estilo. Estamos hablando de 1993 más o menos. Yo en ese entonces tenía a lo mejor 11 años. En fin, leí este libro que les comenté y me sugestioné bastante. La verdad es que no entendía ni la mitad de las cosas que leía, pero como que me quedé con la idea de que el rock era del diablo o alguna cosa parecida. En fin, mi vecino Edgar y yo teníamos la costumbre de juntarnos los sábados en la casa de alguno de los dos para ver Saturday Night Live. No soy muy bueno para las fechas, pero si una fecha recuerdo bien es el sábado 25 de noviembre de 1993. Ese día Edgar no vino a mi casa y por alguna razón no pude agarrar el programa desde que comenzó, así que apenas me desocupé, agarré un vaso de refresco y me senté enfrente de la tele de mi cuarto, medio sugestionado todavía por el libro. Después de comerciales entra la clásica pantalla de Saturday Night Live con una foto de 4 batillos con ropa noventera. Empieza la escena y Charles Barkley dice "Once again, Nirvana". De repente escucho un riff de guitarra y a un güero cantar algo que parecía que sonaba como las palabras "Rape Me". Como que me confundí un poco. Rape me, my friend. Como que no sabía si en realidad estaba diciendo lo que pensaba que estaba diciendo. Después del Rape Me Again, un caos total para mis oídos de 11 años. Y para mis ojos también. Un baterista pegándole a sus tambores como si tuviera rabia. Un bajista con su instrumento casi en el suelo. Otro guitarrista bailando como si su instrumento fuera un juguete más. Y una voz rasposa hablando cosas bien abstractas. El vato definitivamente estaba diciendo Rape Me. Y me lo hizo saber después de gritarlo con una cantidad bien estúpida de odio 9 veces al final de la canción. Se acabó la canción y asustadísimo me acosté en la cama y pensé, ¿qué chingados acabo de ver? In Útero es el tercer disco de estudio de Nirvana. Se grabó en menos de 2 semanas en Pachyderm Studios en Cannon Falls, Minnesota, empezando el 13 de febrero del 93. La persona detrás de la grabación es el gran Steve Albini. Después del éxito de Nevermind, a Kurko y a compañía se les había implantado una idea en la cabeza. Pensaban que el éxito del disco se debía mucho a la manera en que sonaba la producción de Butch Vig. Se me figura que como que no creían que su música por sí sola fuera tan exitosa por su cuenta. Eso o que sentían que perdieron credibilidad punk al hacer un disco para las masas. Cobain, y aún y si piensas que era muy joven para saberlo, definitivamente tenía muy en claro cómo empaquetarse y venderse. A pesar de eso, sabía que se tenía que mantener real. Y probablemente no para sus fans, sino para él. A pesar de solamente tener 26 años, sabía lo que significaba la integridad del artista. Estaba bastante metido y sabía cómo funcionaba la ética del punk rock, y lo amaba tanto que no lo quería traicionar. Así que después de escuchar Surfer Rosa de Pixies, que por cierto Pixies merece su propio video, Cobain se enamoró de ese sonido ya que representaba la integridad que quería conservar. Nirvana le propuso a Geffen, su disquera, lo siguiente: que les dieran el dinero necesario para grabar su próximo disco, pero que los dejaran a ellos trabajar sin su intervención con el productor que ellos eligieran. Nirvana era una mina de oro para Geffen. Ellos estaban contentos con el éxito del Nevermind y no querían arriesgarse a dejarlos solos, ya que sabían de los problemas personales y de drogas por los que estaba pasando la banda. Bueno, específicamente Cobain. Así que Nirvana le habló directamente a Steve Albini y este les sugirió que pagaran el disco con su propio dinero. La banda aceptó. Albini les cobró $24,000 por grabarlos y cobró una tarifa plana a la disquera de $100,000 en total. Steve Albini es un ingeniero de audio que no le gusta que lo llamen productor y tiene una ética de trabajo un poco diferente
diferente a la de muchos otros ingenieros. Él no cobra regalías, cobra por hora, y una vez que la banda termina de grabar con él, no tienen que pagarle nada adicional. Él ve su trabajo como el de un plomero que contratas para que te haga un trabajo en tu casa, y se le hace injusto recibir un pago constante de regalías por algo en lo que él no tuvo un input creativo. El proceso creativo se lo deja totalmente a la banda y no se mete con ideas que él pueda considerar correctas o incorrectas para las canciones. Es decir, en In Utero, Nirvana tuvo una libertad artística total, a cambio de muchísima presión. Albini cuenta que desde el primer día en el estudio llegaba gente a dejarle papeles a la banda para firmarlos y sentía que la banda estaba muy presionada por la disquera y en una realidad totalmente diferente a la de él. They all convened at the studio, and the very first day at the studio, someone came in with a manila envelope full of legal documents that they all had to sign. You know, just a stack of them, you know. And they were everything from some functional thing like this is so that you can collect royalties on radio play in territories controlled by Australia. You know, all right, okay, well, fine, whatever. All right, this is so they can use a photograph of you on a magazine cover to promote this thing. Okay, whatever. This is a lawsuit where somebody had a band called Nirvana and he wants to get paid off because your band is called Nirvana. Okay, here, fine, whatever. You know, this is some kid who broke her leg at a show and wants you to pay something extra because you were playing it. Okay, fine, fuck it, whatever. You know, like just a stream of these things came in the very first day. I've never had to deal with anything like that in my life, you know. Nirvana llegó al estudio el 10 de febrero del 93, pero tuvieron que esperar 3 días a que el correo les entregara sus instrumentos. El 13 de febrero comenzó la grabación del In Utero en medio de una fuerte nieve en Minnesota. Como las cuestiones climáticas hacían un poco difícil salir a despejarse, la banda aprovechó su tiempo para concentrarse y trabajar. Empezaban a mediodía, tomaban breaks para comer y para cenar y seguían grabando hasta medianoche. A diferencia de cómo se hacen los discos hoy en día, la banda tocaba en vivo sus canciones, con excepción de las voces. Albini escogía la mejor toma y una vez que tenían el esqueleto de la canción, Cobain grababa las voces, los solos y cualquier parte de la canción que necesitara más presencia o más atención. La música se iba puliendo poquito a poquito. De hecho, hoy en día es súper raro que una banda de rock haga ciertas cosas, como por ejemplo grabar baterías reales. Hoy en día todos los instrumentos se graban por separado. Albini hasta la fecha sigue grabando de esta manera, en vivo. Albini tiene una manera un poco rara para los estándares actuales de grabar. Todo el In Utero fue grabado en cinta y se utilizaron métodos poco tradicionales para microfonear. Albini colocaba micrófonos en los techos, en las paredes y hasta el suelo para poder captar un mejor cuarto en la grabación. Alrededor de 30 micrófonos fueron usados para grabar la batería de Dave Grohl. Todas las canciones de esta sesión fueron grabadas en vivo por toda la banda, a excepción de Barry Ape y Tourette's. Las baterías de estas dos últimas canciones fueron grabadas en una cocina del estudio para darle un ambiente más grande. Una vez que se grabaron todas las canciones, Cobain agregó las guitarras adicionales a casi la mitad de las canciones del disco, posiblemente para solos. Cobain grabó todas las voces en 6 horas. Y para todos los gear nerds que nos ven, Cobain utilizó su legendaria Jaguar, posiblemente una Ibanez Les Paul o Ibanez Les Paul, y su Stella acústica para grabar Penroyalty y posiblemente alguna otra canción. Su Twin Reverb, un DS2, su Small Clone posiblemente para el solo de Zappi, un Polychorus que pertenecía a su técnico Ernie Bailey, su Echo Flanger y posiblemente un Sansamp Classic. Este último lo utilizó toda su última gira. Novoselic grabó con un High Watt Custom de 200 watts con un gabinete Marshall y su Gibson Reaper. Según Albini, para las voces se utilizó un Electro Voice PL20 y 2 Lomo 19A9. Estos últimos dos se usaron para grabar la voz de Cobain en estéreo. En septiembre del 2017, Albini los puso en subasta en Reverb, ya que no sabía qué hacer con ellos y sentía que representaban una parte importante de la historia de su estudio. El disco fue mezclado en 5 días por Steve Albini, cosa poco común, ya que él estaba acostumbrado a mezclar en 1 o 2 días. El 26 de febrero, el disco estaba listo para que Geffen lo publicara. Y aquí es donde empezaron los problemas. I had a conversation with the band where I said, well, I'll listen to everything, and if I feel like I can do better, then I'm happy to try to do another round of mixes or whatever. And I had a copy of the master, and so I listened to it all, and I honestly felt like we had wrung the sponge, like we had done the absolute best that we could to that music. And so I said, yeah, if you guys want to remix stuff on your own, you have my blessing, but I feel like I can't add anything to the process. Mientras Albini mezclaba el disco, se empezaron a filtrar las grabaciones a periodistas. Un día, Albini recibió una llamada en donde se le dijo que Gary Gersh, fundador de Geffen,
Le decía que no podía lanzar el disco de Nirvana y que era su culpa. And one of those phone conversations was, I just got off the phone with Gary Gersh. He says he can't release the new Nirvana album and it's your fault. Would you like to comment? La disquera les exigió una mezcla más amistosa para radio, por lo menos de los sencillos. Pensaban que el disco era inescuchable y que la escritura de las canciones no estaba a la altura. Pensaban que el radio mainstream no era apto para la producción de Albini. Básicamente Geffen quería otro Nevermind. Tanto fue el descontento de Geffen que hasta la banda empezó a dudar si realmente les gustaba el disco o no. Cobain dijo: la primera vez que lo escuché en casa sabía que algo estaba mal. La primera semana no estuve interesado en escucharlo de plano y normalmente eso no me pasa, no me producía emoción, me era indiferente. La banda empezó a pensar que el bajo y las voces muy apenas se escuchaban y fueron con Albini para que lo mezclara de nuevo. Albini volvió a escuchar sus mezclas y sintió que todo estaba lo mejor que pudo haber estado. Le dijo a la banda que si necesitaban remezclar las canciones en otro lado, él no tendría ningún problema. Geffen le habló a Bob Ludwig para ver si podían tener una masterización del disco un poco más aceptable. Novoselic estaba contento con el resultado, pero Cobain pensaba que aún no era perfecto. Nirvana consideró regrabar algunas partes con Scott Litt y remezclar algunas de las canciones con Andy Wallace, quien había mezclado Nevermind. Cuando Albini supo de esto, dijo que él había tenido un acuerdo con la banda, en el cual no modificaría ninguna canción sin que él estuviese involucrado. Así que se negó a darles los masters del disco a Gold Mountain. Después de una llamada de teléfono con Novoselic, Albini reconsideró y Nirvana remezcló solamente los sencillos con Andy Wallace. Heart Shaped Box y All Apologies fueron remezclados en mayo del 93. Le mandaron Pennyroyal Tea a Scott Litt y él se encargó de la mezcla de esa canción. De ahí en fuera, todo el disco fue lanzado de la manera en que la banda lo grabó con Steve Albini. De todas las canciones que se grabaron, I Hate Myself and I Want to Die, un excelente título por cierto, fue descartada del disco y fue lanzada en la compilación de Beavis and Butthead Experience, así como Verse Chorus Verse, llamada así en ese momento, pero por alguna razón después se le cambió el nombre a Zappi. Esta canción fue lanzada como parte del compilado No Alternative de Geffen, y por alguna extraña razón a esta canción no se le consideró ni como parte del disco, aunque en mi opinión personal podría haber sido un excelente sencillo. Yo pienso que Zappi o Verse Chorus Verse es una de las canciones más pegajosas de Nirvana y que funcionaría perfecto como sencillo, pero vaya, yo qué sé. Marigold, la canción de Dave Grohl, se lanzó como lado B del sencillo Heart Shaped Box y Moist Vagina como lado B del sencillo All Apologies, Rape Me. Kurko quería que el disco se llamara Me odio a mí mismo y me quiero morir, pero pues ya saben, Geffen. Esta era una frase a la que Cobain respondía cuando le preguntaban que cómo iba su día a manera de sátira. Y es que en muchas letras de Nirvana podemos ver ese sentido del humor medio oscuro que de repente lo caracterizaba. Y su idea era que fuera una frase satírica, ya que en ese tiempo decía que estaba harto de que la gente tomara sus canciones y sus letras tan en serio. Novoselic le sugirió que cambiaran el nombre del disco para prevenir que alguien los demandara, así que consideraron después nombrarlo Verse Chorus Verse, pero al final se decidieron por Inútero. El nombre viene de un poema que Cobain le escribió a Courtney Love. El arte del disco fue dirigido por Robert Fisher, quien ya antes había trabajado con Nirvana. La imagen de la portada es un maniquí de anatomía transparente con unas alas sobrepuestas. En la parte trasera del disco podemos ver un collage que hizo Cobain en su sala, compuesto de fetos de plástico, caparazones de tortuga y partes de muñecas recostadas sobre una cama de lirios y orquídeas. Charles Peterson, fotógrafo de la banda, fue el responsable de tomar la foto. Los símbolos de la foto son recreaciones del libro The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects de Barbara J. Walker. Estamos seguros de que no venderemos ni un cuarto de lo que se vendió Nevermind y estamos totalmente cómodos con eso porque nos encanta el disco. El 13 de septiembre de 1993, Inútero estaba disponible para el público en casete y vinilo en el Reino Unido, el 14 en Estados Unidos y en formato de CD a partir del 21 de septiembre. A pesar de ser un disco inescuchable y no estar a la altura, según Geffen, debutó como número 1 en Billboard y vendió 180,000 copias en una semana. Cuando salió Nevermind, Walmart y Kmart taparon las partecitas de Spencer Elden de la portada y esta vez no podían dejar de ser políticamente correctos, así que cambiaron el nombre de Rape Me a Wave Me, neta. A partir de octubre, Nirvana salió de gira para promoverlo por Estados Unidos y en febrero siguieron por el Reino Unido hasta la sobredosis de Cobain en Roma el 6 de marzo. Después de ahí, lamentablemente, todo lo demás es historia. Inútero al final del día no es un disco como Nevermind. A lo mejor no es un disco clásico que todo mundo pueda digerir en la primera escuchada. De hecho,
Para una escucha normal sí es un poquito difícil digerirlo en su totalidad, pero una vez que lo entiendes, vato, te sumerges en uno de los discos más intensos que hayas escuchado de los 90s. Desde el primer acorde disonante de Serve the Servants, sabes que no estás escuchando nada parecido al Nirvana que conocías antes. Al entrar la frase Teenage Angst has paid off well, escuchas una voz cruda de Cobain, rasposa, y aún y cuando está bajo en la mezcla, al escucharla así es como si hubieras escuchado que se hubiera reinventado Nirvana. El solo de esta canción es uno de los solos más melódicos de Cobain que no siguen la melodía vocal. No es nada aparatoso ni virtuoso. Cobain no era un guitarrista muy técnico, pero sí era un guitarrista bastante apasionado. Scentless Apprentice fue la primera canción en la que Dave Grohl participó como escritor en Nirvana. Él se encargó del riff principal y que el ritmo de la batería cuadrara con él. La canción se basa en el libro The Perfume de Patrick Süskind. Esta canción es la introducción del disco a los mejores gritos que tiene Cobain. El getaway del coro, el sonido de esa tarola o caja o como le digan en tu país, y cómo empieza creciendo ese precoro para explotar con un arreglo de Dave Grohl combinado con el grito de Cobain. Neta me sigue poniendo la piel chinita después de más de 20 años. Heart Shaped Box fue el primer sencillo del disco. Esta canción tiene un arreglo bastante raro en el bajo y un riff clásico ya de guitarra. Una de las baterías más sencillas de todo el catálogo de Nirvana que cualquiera puede tocar. Y es que esto era la esencia de la idea de Cobain. Canciones que fueran como canciones de niños, sencillas de tocar para que fueran sencillas de escuchar. Aunque el Inútero le da un toque oscuro a esa idea, ni la grabación cruda de Albini pudo entrometerse en convertirla en todo un clásico. Rape Me es una canción que tenían cocinándose desde el 91 y Nirvana le quitó el solo que reemplazó por un puente bastante épico. Cobain era muy reservado al hablar de sus letras. Su idea era que la gente las interpretara como mejor les pareciera. Pero en esta canción específicamente se puede pensar que habla de cómo los medios se aprovechaban de ellos. Los primeros acordes de Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle muy apenas se oyen. La fórmula de Nirvana en la que se iban de muy calmado a muy fuerte está exagerado de una manera perfecta en esta canción. La batería es hermosa y los coros con panderetas escondidas en el puente son a mi gusto una de las partes más chidas de la canción. Este puente sin duda es uno de los mejores momentos del disco y es sencillísimo. Así como Nevermind tiene Polly, Inútero tiene Dumb. Una canción tranquila con chelos y coros y segundas voces bien agradables. Una de las líneas de bajo más bonitas de Novoselic. Esto siempre lo platico entre fans de Nirvana, pero yo creo que Dave y Novoselic tenían una relación musical muy poderosa. Tracks como este o como On a Plane son una muestra perfecta de lo que estoy hablando. Esas líneas de bajo de Novoselic parece que fueron creadas para esa batería y viceversa. Es una muestra de un poder melódico bien duro que tenía la sección rítmica de Nirvana. Bury Ape a lo mejor es mi canción menos favorita del disco, pero es la única canción de Nirvana que necesita de dos guitarras, así que probablemente de ahí veniera la idea de Cobain de meter a Pat Smear como guitarrista de gira. Milk It probablemente es mi canción favorita del disco. Es cruda, es agresiva y a mi gusto es la batería mejor grabada de todo el disco. Es la canción que suena más grande. Las voces suaves de los versos y los gritos de los coros tienen esa dinámica que hacía que Nirvana fuera una explosión. Las líneas de guitarra en los versos de esta canción son muy diferentes a lo que comúnmente escribía Nirvana. Y creo que si se hubiera presentado la oportunidad de grabar otro disco, se experimentaría un poco más con este tipo de sonido. Milk It, a mi parecer, y a lo mejor solamente en el título, tiene que ver con cómo los medios quisieron exprimir a Nirvana para sacarle dinero en tiempos de Nevermind. Esta es una de las canciones más agresivas del disco, en donde la voz de Kurt y la batería son los principales protagonistas. Penroyalty. Ay, Penroyalty. Una de las líneas de bajo más suculentas en los versos, segundas voces enterradas en la mezcla pero a su vez poderosas y grandotas, y a mi gusto el mejor sonido de guitarra distorsionada de todo el disco. Al igual que Serve the Servants, un solo modesto pero emotivo, con un puente ponquero y poderoso. A mi gusto, por encima de la versión del Unplugged, esta es la mejor versión de la canción. Radio Friendly Unit Shifter es otro de esos tracks experimentales del disco. El track empieza con Cobain jugando con su polychorus para entrar a un riff que te hace mover la cabeza de arriba a abajo. Y a lo mejor esto no es muy común que lo oigan, pero a pesar de que Nirvana se caracterizaba por tener riffs muy cuadrados y distorsionados, Cobain no era mucho de usar palm mutes. Esta canción es una de las pocas. Hate your enemies, save your friends, find your place, speak the truth. Otro puente que me pone la piel chinita, en especial en el Find Your Place. La canción termina con un caos de improvisación del trío. Tourette's, a mi gusto, es una demostración de la capacidad de gritar que tenía Kurko. Lo chistoso es que esta canción en realidad no tenía letra, aun y cuando diferentes páginas de internet te dicen lo contrario. En el libreto del disco solo podemos encontrar cock, tish, sips o piss. Probablemente las únicas letras reales sean Moderate Rock y a lo mejor lo que parece ser Cold Heart al final. All Apologies es como que considerada la canción de luto o de despedida de Nirvana.
No sé por qué, a lo mejor se le considera una de las canciones más profundas, pero como las letras pueden ser interpretadas de mil maneras, lo que sí es cierto es que All Apologies tiene una de las líneas melódicas más bonitas de toda la carrera de la banda. All in all is all we all are. Esa frase crea un caos instrumental que se repite como mantra 22 veces, con una calma que contrasta totalmente con los instrumentos cerrando el disco. Y finalmente, para la versión de CD, el track para incentivar la compra en dólares americanos devaluados. Nirvana nos regala un track escondido. Gallons es una canción grabada en enero del 93 en Río de Janeiro por Craig Montgomery. Básicamente esto es una improvisación de 7 minutos y medio. Y aun y cuando puedes pensar en una improvisación como una canción de relleno, Gallons te da una muestra de lo amarrado que estaba Nirvana como banda, la facilidad que tenían para escribir juntos. Y es que si tocas en una banda, te invito a que oigas esta canción desde esta perspectiva. La manera en que se hablan musicalmente Cobain, Novoselic y Grohl a través de sus instrumentos es algo bastante impresionante. Kurt tiene la libertad para improvisar hasta letras entendibles, melodías muy variadas e incluso hasta invitar a improvisar a Dave vocalmente con él. Novoselic siempre supo llevar esa línea de bajo y acomodarla a lo que le servía la canción, y eso lo podemos ver a través de esos 7 minutos y medio. Esta es otra de mis canciones favoritas del disco, en especial las partes del minuto 4:13 y el solo del 4:50, en donde Cobain usa uno de mis sonidos favoritos de Polychorus, pero mi parte favorita de todo el disco sin duda es en el minuto 6:19, mi solo favorito de Cobain. Y como saben, no es nada complejo lo que está haciendo, sencillamente es la guitarra de Cobain hablando, y sabiendo que todo esto está improvisado, lo hace mucho más grande e importante para mí. Inútero es el disco que cambió la manera en que veo la música desde muy pequeño. Y hay veces que pasa mucho tiempo sin que lo escuche, pero una vez que le pongo play, me da esa cachetada en el hocico que me dio cuando tenía 11 años. Este disco es el responsable de que hoy esté aquí, sentado en mi escritorio a las 3 de la tarde en martes, sin nada más que hacer, más que escribir esto, mientras disfruto de ese sonido que me cambió la vida hace 26 años. ¿Y tú qué piensas? ¿Nirvana está sobrevalorado? Porfa, di que Nirvana está sobrevalorado. Compártele este video a algún fan de Nirvana. Creo que ese es el video más largo que he hecho y quisiera que le llegara a toda la cantidad posible de fans de Nirvana. ¿Cuál es tu canción favorita? Creo que se puede poner chida en la caja de comentarios, ¿no? Ojalá les haya gustado este video. La verdad es que, como les dije, no quisiera que este canal se convirtiera en un canal de Nirvana, pero me están pide y pide, así que soy Pepis y bye.